Significado real. Definiciones del derecho. Beauvoir, como objeto del derecho, conjunto de reglas a las cuales está sometido el hombre, bajo la sanción del poder social, la libertad del hombre en conflicto con la libertad del otro. Francisco Jenny, Justicia como referencia. Conjunto de las reglas a la cual está sometida la conducta exterior del hombre, en sus relaciones con sus semejantes, bajo la inspiración de la idea natural de justicia. Para Santo Tomás de Aquino, el derecho es el objeto de la justicia. Giorgio del Vecchio, el derecho es la ordenación objetiva de las acciones posibles entre varios sujetos según un principio ético que lo determina, excluyendo todo impedimento. Para el profesor Juan José Soler, el derecho es y debe ser siempre justo, hasta el punto de que si no lo fuere dejaría de ser derecho, con una aclaración importante de que esto no ocurre siempre con la ley, que se presume justa pero que puede ser injusta por mala interpretación o no aplicación de un buen ideal o por servir a un falso ideal de justicia. Acepciones diversas. Derecho objetivo o derecho norma, conjunto de normas obligatorias de la vida humana en sociedad. Normas impuestas a la actividad de los hombres. Se manifiesta a través de leyes, decretos, reglamentos, resoluciones, sentencias judiciales, edictos. Derecho subjetivo o derecho de facultad, derecho en función del sujeto. Es el poder, pretensión legítima o facultad para exigir algo del Estado o de un sujeto privado. Esta facultad o pretensión debe estar fundada en el orden jurídico, es decir, en el derecho positivo. Ejemplos: derecho de propiedad, derechos de autor, derecho de los trabajadores, a la legítima defensa, etc. Derecho positivo. Son normas jurídicas impuestas por el Estado para regir la nación en una época determinada. Comprende el derecho escrito o legislado o el vigente aplicado actualmente, el consuetudinario o no escrito, o el histórico que ya no tiene fuerza obligatoria. Derecho natural. Está fundada en la misma naturaleza humana. Son principios intrínsecamente justos concebidos como ideal de superación respecto de las normas positivas, legisladas o consuetudinarias. Unidad 2. Ciencia del derecho. Concepto. Primeramente es importante señalar que ciencia es el conocimiento cierto, metódico, sistemático y objetivo de las cosas por sus principios y causas. Cuerpo de doctrina metódicamente formado y ordenado, que constituye una rama particular del saber humano. La ciencia del derecho tiene por objeto el estudio, o mejor aún la interpretación, integración o sistematización de un ordenamiento jurídico determinado para su justa aplicación. El conocimiento filosófico es el más elevado que puede pretender el espíritu humano. Por debajo de él, aunque auxiliándolo, se ubica el conocimiento científico, que estudia el porqué inmediato de los fenómenos, sobre la base de la experiencia edifica los sistemas que permiten establecer leyes o consejos en torno al orden universal de las cosas y de los actos. La ciencia del derecho se ocupa únicamente del derecho positivo, es decir, de las normas jurídicas que han estado o están en vigencia en los diferentes países, para extraer de ese estudio nociones generales que le permitan elaborar teorías, conceptos y construcciones jurídicas. Nunca va más allá del derecho positivo, diferenciándose entonces de la filosofía en que puede valorar los sistemas, determinar el fundamento de su obligatoriedad y exponer los ideales y los fines que deben tener en cuenta. La autonomía de la ciencia del derecho proviene de las tendencias que pretendieron legar el fundamento ético o racional del derecho, creyendo que era posible encontrarlo en la vida social misma. Es así que hasta principios del siglo XIX todas las escuelas de filosofía jurídica consideraron al derecho como una derivación de principios superiores a los cuales estaba estrechamente ligado. Con posterioridad las escuelas histórica, analítica y luego positivistas y sociólogos cambiaron este punto de vista y señalaron al derecho su fundamento y de su finalidad ideal, considerándolo como un resultado de hechos sociales, como un conjunto de normas independientes de todo objetivo superior, abandonándose entonces el campo principal de la filosofía jurídica. Las distintas orientaciones que ha tenido el derecho aspiran solamente a profundizar el conocimiento sistemático del derecho y a exponer sus aspectos universales sin apartarse de la realidad, siendo su objetivo principal investigar los elementos comunes y permanentes de todo ordenamiento jurídico sin apartarse del derecho positivo, ocupándose principalmente de los elementos del derecho, la técnica jurídica y las fuentes del derecho. Dicho
Dicha ciencia consta de dos partes fundamentales, una teórica denominada sistemática jurídica, y la otra práctica llamada técnica jurídica. Sistemática jurídica. Tiene por objeto la exposición ordenada y coherente de las normas que integran un ordenamiento jurídico. Técnica jurídica. Estudia los medios adecuados para la elaboración y aplicación de las normas que integran un ordenamiento jurídico. Filosofía jurídica. Es la rama de la filosofía que tiene por objeto el conocimiento de la esencia y fundamento de las ciencias jurídicas particulares. La filosofía es la base fundamental de las ciencias particulares, y a su vez, cada ciencia tiene su filosofía especial, como por ejemplo la filosofía del derecho. La filosofía del derecho es una parte de la filosofía general, definida esta última por Jacques Maritain como el conocimiento científico que mediante la luz natural de la razón considera las primeras causas o las razones más elevadas de todas las cosas. La filosofía investiga por medio de la razón los principios universales de todas las cosas, las causas primeras, más allá de las cuales no puede remontarse la inteligencia humana. Las causas segundas, o las razones más próximas de los actos y de las cosas, constituye, en cambio, el objeto propio de las diferentes ciencias, las cuales están sometidas a la filosofía en el sentido que ésta las juzga, las orienta y defiende sus principios, siendo la filosofía en consecuencia la ciencia rectora por excelencia. La expresión filosofía del derecho es de uso contemporáneo. El primer libro que así se titula fue el de Gustavo Hugo, Tratado de Derecho Natural o Filosofía del Derecho 1797. Los problemas fundamentales del derecho fueron estudiados en la antigüedad, a partir de la filosofía griega, sin tratamiento separado de los demás problemas éticos, así la justicia, el derecho natural y las demás cuestiones jurídicas, constituían una parte de la moral a la que estaban ligados por fuertes vínculos de dependencia. La Escuela del Derecho Natural fundada por Hugo Broxio, procuró separar el derecho de sus bases religiosas y morales, y analizó sus problemas fundamentales bajo el rótulo que lo distinguía. Con la decadencia de esta escuela se empezó a utilizar con preferencia la expresión filosofía del derecho, ante la necesidad de dar un título desvinculado de toda posición doctrinaria al tratamiento de los principios del derecho. Los temas de la filosofía jurídica. Aun cuando no todos los autores concuerdan al respecto, en opinión del profesor Del Vecchio, puede afirmarse que la filosofía del derecho comprende tres temas fundamentales: lógica, fenomenología y deontológica. Lógica. Propone establecer el concepto del derecho superado los hechos particulares de los sistemas normativos que se dan en los diversos países y épocas. Este estudio permite ubicar al derecho como sistema normativo de la conducta social y relacionarlo con los demás sistemas normativos, ontología jurídica. Fenomenología. Busca el conocimiento de las causas genéricas y universales del fenómeno jurídico. Analiza el valor de ese conocimiento, o sea, si podemos alcanzar una noción cabal del derecho y la justicia, y en qué medida realiza esta finalidad el orden jurídico y el objeto del conocimiento jurídico, si debemos contemplar solamente el derecho positivo o buscar algún otro sistema más elevado o ideal. Esta es la cuestión del derecho natural, noceología jurídica. Deontológica. Estudia del derecho con relación a los valores que aspira a realizar. Es decir, el problema de fin o ideal del derecho, también llamado problema de los valores, que nos indica cuál debe ser el derecho, su finalidad propia y el fundamento de su obligatoriedad. La deontología jurídica estudia el fundamento y los fines del derecho, o sea, el problema de la justicia y de los demás valores que realiza o debe perseguir el ordenamiento jurídico. Lo que caracteriza a la filosofía del derecho y lo que la distingue netamente de las otras disciplinas jurídicas es su posibilidad y su pretensión de valor a los sistemas según un ideal de justicia. Por consiguiente, va más allá de los datos de la experiencia y de las consideraciones puramente científicas para buscar en algo ajeno y superior al derecho mismo el criterio que permita apreciarlo en su contenido moral. Resalta entonces la función práctica de la filosofía del derecho, a decir de Del Vecchio, pues enseña y prepara el reconocimiento positivo del ideal jurídico. Sin esta disciplina el derecho sería simplemente un ordenamiento impuesto por la voluntad del más fuerte, pero el pensamiento filosófico no solo permite juzgarlo, sino también influir en las modificaciones del sistema, procurando su aproximación positiva al ideal de justicia, ocasionando en consecuencia profundos cambios en el ordenamiento jurídico. Teoría general del derecho.
Es una corriente del pensamiento filosófico que, desde el siglo XIX, trató de buscar los fundamentos filosóficos en que se sustenta la idea del derecho en todos sus aspectos, hasta llegar a establecer el principio que le sirve de base, o sea, como dice el profesor Luis Recasens Siches, la verdad primaria y total sobre el derecho. Hans Kelsen afirma que tiene por objeto establecer conceptos generales que sirvan para la interpretación del derecho positivo de cualquier país. Gustavo Readrabruch opina que constituye el más alto edificio de la ciencia jurídica positiva y que tiene por tarea investigar los conceptos jurídicos más generales, comunes a las diversas disciplinas jurídicas, hasta el fin, trascendiendo el dominio de los jurídico, poder investigar sus relaciones con otros dominios de la cultura. A su vez, Daurdo de Gusmao la define como la parte de la ciencia jurídica que establece los conceptos y principios fundamentales derivados del derecho positivo. Es una disciplina que busca aplicar al derecho el método científico, partiendo del estudio del derecho positivo. Aspira por inducción y generalización progresivas por encontrar elementos comunes y a formular principios universales sin apartarse nunca de la realidad.